¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Pues antes de comenzar quería como hacer unas aclaraciones. Bueno, la clase de argumentación, el examen de argumentación pues ya lo envié hace un ratito, ya la nota está. Y quería como hacer unas aclaraciones sobre ese examen, pero cosas muy puntuales. Y es que cuando hagan el examen y se les pidan, por ejemplo, opiniones, traten de ser muy claros con las que postulan, ¿no? Porque yo traté al máximo, yo traté al máximo de mirar las opiniones que tenían en los textos, pero no necesariamente lo que ustedes estaban diciendo como opinión era lo que quizá yo estaba viendo como opinión. Es decir, estoy bastante convencido de que en algunos casos debieron colocar pequeños fragmentos en los que había una opinión, pero no estoy seguro de que la opinión que colocaron era la opinión que ustedes como tal estaban pensando que era la opinión. Me explico mejor. Colocaban todo un párrafo en el que aparentemente estaban argumentando y arrancaban diciendo que, es que no quisiera mostrar ningún ejemplo del examen, pero si arrancaban diciendo algo que parecía más un hecho y luego al final yo lo validé y dije que era válido, pero no me quedaba claro si la persona que estaba escribiendo eso tenía claro que su opinión no era la primera oración, sino la última. Como escriben tanto, daba la impresión de que sí hubieran hecho una opinión, pero no sé si estaban conscientes de que lo hubiesen hecho. Sé que está enredado lo que estoy diciendo, pero lo que quiero, a lo que voy a resumir es cuando en el examen, porque más o menos el que viene sería más o menos igual, se les pide opinión, colocan la opinión solita, literal. Solamente así, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Porque a veces comienzan a dar vueltas. Por ejemplo, el maltrato infantil. El maltrato infantil consiste en pegarle a los niños para que hagan las cosas. El maltrato infantil ha sido causa de muchos problemas emocionales y creo que no debería aplicarse. Entonces, quizá cuando yo leo esto de creo que no debería aplicarse, yo entiendo, la persona está en contra del maltrato infantil, pero yo realmente no sé si ustedes, con todo lo que escribieron, pensaban que esa era su opinión. De pronto para ustedes la opinión era lo primero, el maltrato infantil es pegarle a los niños, etcétera. Entonces, por eso sí tratar de ser muy puntual en eso. También sobre el examen. Estos son solo cosas como para tener en cuenta, ¿no? No es ni nada porque ya se está hecho. Pero también sobre el examen, por ejemplo, hubo aspectos que quizá tenían que ver un poquito déjenme lo busco mejor para ir particularmente sobre ellos. Y comparto la pantalla. De pronto, por ejemplo, en el examen, en los dos parrafitos, hubo mucha gente que simplemente colocaba como opinión, sacaban la opinión y colocaban un par de razones. Por ejemplo, en este, la pena de muerte para violadores y asesinos de niños es un absurdo. Entonces colocaban algo como, bueno, esta es mi versión. Presentación general. Ahí no me acuerdo ni cómo se hace esto. Lista previa. Ok. De pronto colocaban aquí algo como, bueno, aprobar la pena para violadores y asesinos de niños es un absurdo. Ok, es un absurdo. Esa era la opinión. Y entonces razones, colocaban una, el derecho a la vida es inviolable. Dos, está en la Constitución. Es, en primer lugar, si bien es cierto que estas personas son deplorables, pueden considerarse por putrefacto de la sociedad, tienen el derecho a la vida. En ese caso, realmente aquí no hay tres razones. Aquí hay una sola. Las tres van juntas, las tres van de la mano y de hecho podríamos decir que todo el fragmento de aquí hasta acá está basado en una misma razón, ¿sí? Por tanto, la pena de muerte hasta aquí es anticonstitucional. Todo eso sería una misma razón. Entonces, muchos lo que hicieron fue que cogieron esas razones
Y esa sola razón y la dividieron en varios como si las razones fueran oraciones. Yo sé que hasta ahora hemos aprendido eso, que de alguna manera las razones son oraciones, pero no siempre es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que como hicieron eso, tengo la sensación de que se cansaron y dijeron, no, ya yo puse como 4 razones, ya a mí me fue bien. Y el razonamiento no está malo. Pensar que con colocar 4 razones ya lo hicieron bien, es cierto, está bien pensarlo así, pero el problema era que no lo habían hecho bien, porque faltaban otras razones. Igual yo eso lo validé, igual consideré que estaba bueno, que estaba bien, porque de alguna manera habían hecho el trabajo y lo habían considerado bien, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para cuando hagan un análisis de un argumento, tratar de mirarlo todo. Ahora, generalmente todo el argumento debería aparecer de nuevo acá abajo ya dividido por partes. Por ejemplo, acá cuando estamos hablando de, sabemos que hay muchos atiborrados en la cárcel que no avanzan. Ello explica que tanto inocente en la cárcel. ¿Cuántos supuestos violadores o asesinos podrían no morirse inocentes? Quizá no sea el caso de todos, pero una posible injusticia debería hacernos pensar si vale la pena la pena de muerte en ese contexto. Bien, tenemos casos de George Epstein o de Troy Davis, y todo esto haría parte del mismo argumento, de una misma razón. Muchos en este caso colocaron el caso de este señor como una razón y el caso de Troy como otro. Entonces, no, la invitación es a que cuando estén analizando un argumento que lo van a hacer para el examen o para las próximas clases o cuando lo estén haciendo, traten de mirar cómo todo lo que está escrito les sirve. No debería quedarse nada por fuera si es un argumento. Por lo menos en los de los exámenes puedo darles fe de que nada se va a quedar por fuera. De pronto en otros casos, cuando tengan que leer otros textos, otras cosas, sí, cuando ya su vida no gire solo en torno a esta clase, pero tratar de tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué más que les podría decir sobre el examen? Bueno, las opiniones, lo que les decía, ser muy puntuales, el castigo infantil como manera de educar. Simplemente no estoy de acuerdo con el castigo infantil. O lo que muchos hicieron, sí estoy de acuerdo, pero sin violencia, o estoy de acuerdo con el castigo infantil, haciendo la aclaración de que no es violencia. Otra aclaración más, por ejemplo, habían temas como la corrupción en el país, entonces muchos decían como, la corrupción es mala. Es como, eso es una opinión, no sé, realmente sí lo es. Sí es una opinión, pero es una opinión tan aceptada que no vale ni la pena mencionarlo. El examen lo hicieron antes de la clase pasada, por lo que es normal, pero no sé si recuerdan que la clase pasada, una de las cosas de las que hablaba era de que las opiniones tienen que ser discutibles. Siempre tiene que haber como una discusión. Si la opinión no genera polémica, entonces no vale la pena hacerlo. Les pongo un ejemplo. ¿Vale la pena aprender argumentación? Si alguien me dice, sí vale la pena aprender argumentación, ¿eso es discutible? No, eso no es discutible. Es una opinión, pero no es discutible. Realmente todo en la vida vale la pena aprenderlo. Todo en la vida vale la pena aprenderlo. Para bien o para mal, todo en la vida vale la pena aprenderlo. Y aprender argumentación te puede servir en la vida para cualquier cosa. No está de más. Entonces traten de colocar opiniones que sean más puntuales. En este caso, quizá lo que hicieron fue tomar el tema y decir, no, el tema va por ahí, yo voy a poner algo como así para ser evaluativo, pero no, puede ser un tema cualquiera. Pueden decir la corrupción se aprende desde casa. Y ya, eso es una opinión. No hay ningún problema. De hecho, muchos lo insinuaron. O, por ejemplo, en otros casos, como la educación universitaria. Hubo alguien que colocó una opinión muy bonita porque su opinión se basó en la UNIVAC. Ahora van a decir, ¿pero por qué es bonita? Bueno, porque la mayoría, cuando hizo la opinión universitaria, se basó en opiniones generales, como decir, como la educación universitaria es un derecho. Y uno se queda como que, bueno, primero eso no es una opinión porque un derecho sí es. Pero no es que hay que tomar el tema y tomárselo literal, sino algo relacionado con eso. Yo puedo decir simplemente el programa de comunicación de la UNIVAC es, vamos a ponerle malo ahí para que sea, no mentira, vamos a ponerle es completo, qué sé yo. Eso es una opinión sobre la educación universitaria, no del país, no del mundo, simplemente de la universidad en la que ustedes están, ni siquiera de la universidad, del programa donde ustedes están. Entonces, eso es válido, no tienen que tomarse las respuestas así como
voy a tomarme la respuesta para hacerla general. No, 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 puede ser sencilla, pero que sí sea discutible. Otra persona dirá, no es completo. Personalmente yo considero que es completo, pero que se le pueden hacer cambios. Fíjense, ¿sí? Habiendo hecho esas aclaraciones iniciales, y para no perder más tiempo, porque tampoco contamos con mucho tiempo, ahora sí nos vamos sobre la clase. Y en la clase pasada estábamos hablando de los diferentes componentes de un argumento. Si recordamos, los componentes de un argumento que discutíamos en la clase pasada eran punto de vista, condicionamiento del punto de vista, fundamentación, garante y la concesión y la refutación. Los que tienen asterisquito son los que son obligatorios, obligatorio entre comillas ahora les digo por qué entre comillas, y los otros son como más optativos. Habíamos dicho que el punto de vista, bueno, el punto de vista es la opinión, y que a partir de ahora se llama punto de vista. Ya ha tenido 3 nombres, pero el nombre oficial va a ser punto de vista. Es la opinión, generalmente es una premisa, una oración o 2, como la que tenemos arriba, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio. Puede ser un poco más amplia, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, puesto que le quita las libertades a los jóvenes. Ahora, en ese caso, si decimos eso, ya todo el argumento va a girar en torno a la libertad. En ese caso, lo que hicimos fue hacer una opinión más grande, que de hecho ya tiene una razoncita aquí mismo, pero entonces todas las razones van a girar en torno a la libertad. Bien, eso es como para recordar un poco, eso no lo había dicho, pero es como para recordar un poco, no hay por qué complicarse con ello. Tiene que ser explícita o explícita, eso ya lo sabíamos, a veces podemos dar muchas razones y ya deducimos cuál es la opinión, no hay ningún problema con eso. Y entre más grande sea el argumento, más fácil será que podamos omitir la opinión, porque si nada más damos una razón, es difícil saber cuál es nuestra opinión sobre el tema, ¿no? Los viernes a las 8 de la noche es una hora en la que todos están disponibles para la clase. Supongamos esa razón. Eso no necesariamente nos dice que la persona que la dijo está de acuerdo con dar la clase a esa hora. Solo nos está dando una opinión. Solo nos está dando una razón, pero no nos está dando las suficientes razones como para que deduzcamos la opinión. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Hola, ¿sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que diga algo? Claro, está claro. Sí, sí. Sí. Algo. Es decir, cuando queremos que la opinión no aparezca, o sea, nosotros queremos dar nuestra opinión, pero no queremos que parezca escrita, tenemos que dar todas las razones para que se note. Si damos una sola razón, no se va a notar. Hay que dar más razones. La misma que daríamos si la hiciéramos explícitas, pero lo que quiero que quede claro es que, por ejemplo, en el examen, muchos hicieron argumentos donde solo daban una razón. Pues no está mal, me diste la opinión y la razón, no está mal. Pero si nada más me hubieran dado la razón, yo nunca jamás habría adivinado la opinión. Y a veces se puede encontrar o se puede seguir en el texto con estos conectores. En consecuencia, por tanto, de ahí que, por consiguiente, de modo que. ¿Cómo así? Si yo digo, por ejemplo, la eutanasia acaba con la libertad natural de morir. De ahí que no debe practicarse. Por tanto, no debe practicarse. En consecuencia, no debe practicarse. Por consiguiente, no debe practicarse. De modo que no debe practicarse. Con estos conectores a lo que me refiero es que generalmente después de ellos puede, no siempre es así, pero puede seguir el punto de vista. ¿Sí? Los índices de coronavirus, aunque siguen estables, siguen siendo altos. En consecuencia, no deberían levantar el confinamiento obligatorio. Esa es mi opinión. Por tanto, no deberían levantar el confinamiento obligatorio. De ahí que no deberían levantar el confinamiento obligatorio. Son como estos marcadores que nos indican, pero a veces no están, a veces puede ser otro, a veces puede ser, así que no deberían levantar el confinamiento obligatorio. Y así sucesivamente. Condicionamiento del punto de vista, esto sí era nuevo. Estos son los casos en los que tenemos una opinión, pero quizá nuestra opinión puede ser problemática, porque puede ser muy general,
Y lo que hacemos es que le agregamos un pedacito de más o una aclaración, vamos a llamarlo mejor una aclaración, para que tengamos en cuenta que la opinión se presta para no ser malinterpretada. O sea, aclarar que no sea malinterpretado. Y esto es interesante porque muchos lo hicieron en el examen, pero muchos en el argumento sobre el castigo infantil. Muchos fueron claros y dijeron, yo sí estoy de acuerdo con el castigo infantil. ¡Pum! Hasta ahí es una opinión. ¡Pum! Un punto de vista. Yo estoy de acuerdo con el castigo infantil. Siempre y cuando no haya maltrato físico. Ese siempre y cuando no haya maltrato físico es un condicionamiento del punto de vista. Es decir, yo tengo esta opinión, este punto de vista, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que no haya maltrato infantil. Yo estoy de acuerdo con el castigo, pero con una condición. Sin maltrato. A eso se refiere el condicionamiento del punto de vista. ¿Por qué es importante? Porque en ese caso mucha gente puede decir, o sea, que usted está de acuerdo con que maltratan a los niños. No, yo no estoy de acuerdo con que los maltraten, pero sí con que los castiguen si hicieron algo malo. Eso muchos lo hicieron en el examen, pero muchos. Hubo otros que sí se fueron en contra y dijeron, no, no estoy de acuerdo y punto. Eso también es respetable. Uno hace el condicionamiento cuando uno no quiere que se digan que uno está siendo inconsciente o que uno no está mirando otros factores que puedan ser relevantes y puedan ser dañinos. En el caso del servicio militar, ya veníamos diciendo, por ejemplo, que decíamos que prestar el servicio militar no debería ser obligatorio a menos de que haya una necesidad de cubrir el aparato militar. Por ejemplo, si hay una guerra y estamos siendo invadidos, que es lo que se hace en los Estados Unidos, por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial, ahí sí vuelven o durante pues la guerra en este país asiático que no me acuerdo ahora cómo se llama. Si alguien se acuerda me puede decir. Vietnam. Lo que hicieron fue convertirlo en obligatorio. Entonces, ¿qué tipo de opinión de ese tipo? Prestar el servicio militar no debería ser obligatorio a menos de que haya necesidad de cubrir el aparato militar. Es decir, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, aunque yo tengo una condición y es que de pronto sí se vale cuando haya necesidad de cubrir el aparato militar, de que haya una guerra, de que no haya suficiente ya gente para cuidarnos, o de que el país sea tan seguro que sabemos que nada le va a pasar a nadie y que pues es una oportunidad para, qué sé yo, prosperar económicamente. No sé. Eso se llama condicionamiento del punto de vista. Y uno lo hace constantemente. Uno generalmente da su opinión, genera como unos margencitos en los que su opinión puede actuar. ¿Y eso qué evita? Eso evita que nos impugnen la opinión, que digamos que lo que estamos diciendo es una cosa sin sentido o una cosa loca. Por ejemplo, decir que lo que ha hecho de alguna manera la presidencia en los últimos días con su opinión, porque realmente es una opinión, aparentemente es una decisión, pero realmente es una opinión, sobre que hay que levantar la cuarentena el 27, pues están diciendo, posiblemente se va a levantar la cuarentena el 27 o se van a comenzar a abrir los negocios o lo que sea. Esa es la opinión, esa es la expectativa que hay, a menos de que la situación empeore. Ese a menos de que es un condicionamiento. Y puesto que el evento todavía no ha ocurrido, es una opinión de sugerencia. O sea, profe, Sí. que sería como si hubiera como una alternativa. Ya tú por lo ¿Cómo? menos, pero yo dije esto. O sea, Sí, de alguna manera es eso, Andrés. O sea, de alguna manera es evitar el conflicto. ¿Sí me entiendes? Yeah. De alguna manera es evitar el conflicto, evitar que haya algún inconveniente o que haya alguien que se te venga encima y tú haces la aclaración, pero yo dije esto. Claro, eso lo estamos hablando como si fuera una discusión entre amigos, pero en el texto, como no se puede hacer eso, como tú no puedes evitar que otra persona venga y pelee contigo, tú lo que haces es que tú eres claro desde el principio para que eso no pase. No sé si quedó claro. Entonces, por ejemplo, esto de que se va a levantar
esto de que se va a levantar el confinamiento es una opinión, es un punto de vista. Es un punto de vista de sugerencia. Eso lo vimos cuando vimos los tipos de opinión. Lo vimos muy someramente, pero casi todos lo estamos viendo someramente porque es muy poco el tiempo que tenemos. Pero es una sugerencia. Hasta ahora eso no es un hecho. Simplemente es algo que se espera. Y eso puede estar condicionado. ¿Cómo estaría condicionado? Si la situación no cambia para mal. O sea, si la situación no cambia para mal. Esa aclaración es un condicionamiento del punto de vista. El condicionamiento del punto de vista es como quien dice una aclaración. ¿Dudas? No. Hola. Ninguna. Vale. Fundamentación. Ahora, fíjense que acá decíamos que la opinión era obligatoria, pero el condicionamiento no. Bueno, el condicionamiento no, porque si usted simplemente quiere decir su opinión y no ponerle ninguna condición, sino que usted cree que su opinión debe ser así como usted la está diciendo, pues ese es su problema. Usted está en la libertad. Ahora, si después su opinión se cae y nadie le cree, eso es otro cuento. Pero sí estamos en la libertad de nosotros poder decir, el servicio militar no debería ser obligatorio, punto. Oye, pero hay una condición en la que debería ser de pronto no obligatorio. No, yo creo que nunca debería ser obligatorio. Bueno, yo estoy en mi libertad de tener esa opinión. Fundamentación básicamente son las razones. Y aquí por lo menos hay como algunos casos de tipos que sería, pero en lo que sigue de las siguientes clases iremos viendo muchos otros ejemplos o muchos otros tipos, más que todo tipos de fundamentación, pero la fundamentación, lo que a partir de ahora vamos a llamar fundamentación, son las razones. En el examen, lo que veíamos por aquí, todo esto es una fundamentación. Generalmente una fundamentación no se compone solamente de una oración, sino de un grupo de oraciones que buscan justificar. No es solamente decir, aprobar la pena de muerte para violadores y asesinos de niños es un absurdo porque la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. No, sino que uno trata de ampliar eso, explicar un poco más qué es lo que quiere decir. En este caso, por ejemplo, en el examen, esto lo escribí yo, dice, si bien es cierto que los seres son deplorables y pueden ser considerados un feto putrefacto de la sociedad, tienen el derecho a la vida. Eso es cierto. Ese sería como quien dice el primer enunciado de mi fundamentación. Luego digo, nos guste o no, es así, está contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 11. Puedo dejarlo hasta ahí, pero no. Escribo también el artículo. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Puedo dejarlo hasta ahí, pero no. Sigo ya claro. Por tanto, la pena de muerte es anticonstitucional. ¿Están viendo el examen mientras yo hablo? Sí, profe. Sí, seguro. ¿Sí, no? Profe. Están Claro viendo que la sí. parte, están viendo Sí, la parte claro. señalada. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente decir, eso lo hicieron en el examen, ustedes están en proceso de aprender. Bueno, no todos, hubo gente que hizo cosas geniales. La verdad, hubo gente que hizo cosas que quedaron muy bien hechas. Pero los que no lo hicieron igual no están mal. Se supone que están apenas en el proceso de desarrollar estabilidad. Y esto no lo van a desarrollar solamente en esta clase. Esto tiene que seguir de largo. Y la concentración va a ser en su tesis. Pero eso es otra cosa. Pero eso se supone que así fundamenta. No, solamente no me dices como cuando uno es niño y de pronto le dicen Sutanito, ve a la tienda para que me compres el arroz. No voy a ir. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque en la tienda hay un señor feo. Y ya. Bueno, el niño ahí argumentó, pero no fundamentó lo suficiente. Fundamentaría si dijera, no quiero porque hay un señor feo y ese señor está sucio y siempre me está mirando y tiene una piedra en la mano y yo creo que me la puede tirar porque él es loco y mis amiguitos me han dicho que él es loco, y comienza a explicar y a dar un montón, no de razones, sino de explicar por qué ese señor es la razón por la que él no va a la tienda. No solamente decir al señor feo, porque uno diría, bueno, feo hasta el de la tienda, no, el gordo de la tienda también está feo y sin embargo vas cuando el señor no está. Pero se supone que uno explica un poco más. En este caso, decir simplemente que tienen el derecho a la vida, pues se queda corto. Decir, por más que sea ellos tienen el derecho a la vida, se queda corto. Una persona necesitaría decir, pero ¿cómo es que tienen el derecho a la vida? Pues ahí te lo van explicando un poco más. Hay un derecho constitucional, es constitucional, hay una ley, la ley dice esto y esto y esto y lo otro. Lo que sigue abajo, eso
Por tanto, la pena de muerte es anticonstitucional. Claro, eso se soluciona arreglando el sistema jurídico. Esa es otra cosa que ahora vamos a ver. Todos sabemos que hay muchos casos atiborrados que no avanzan y que los abogados de oficio asignados a los presuntos criminales, que en muchos casos son pobres, no tienen el tiempo suficiente para armar una defensa sólida. Esa es una segunda razón. Pero esa razón está organizada con todo un fundamento que va de la mano con esta siguiente opinión, que es que hay mucho inocente en la cárcel. Entonces, decir, tampoco se debe realizar la pena de muerte porque hay mucho inocente en la cárcel, no es suficiente. Se pueden colocar ejemplos. En este caso yo coloqué 2 ejemplos, luego vamos a hablar de los argumentos de ejemplo, pero en este caso yo coloqué 2 ejemplos de supuestos violadores y puse el caso de George y el caso de Troy, y eso hace que la fundamentación sea más amplia. No es solamente decir, tampoco estoy de acuerdo con que haya pena de muerte porque hay muchas injusticias. Bueno, pero explica. Entonces, uno explica con ejemplos o con razones. También decimos que hay muchos abogados de oficio. ¿Saben qué es un abogado de oficio, cierto? Sí. Bueno, un abogado de oficio es el que asigna, sí, es el que asigna al gobierno cuando la persona no tiene cómo. Y resulta que estos abogados de oficio tienen un problema, y es que a veces, como trabajan para el gobierno, así como mucha otra gente, les dan tanto trabajo que a veces no tienen el tiempo suficiente para armar buenas defensas, y lo que ellos terminan haciendo es haciendo tratos. Y hacen un trato y dicen, bueno, te van a meter preso por tanto tiempo y tú acéptalo para que sea poquito. Y realmente ni siquiera arman una defensa que quizá hubiera salvado un poco más al presidiario. Entonces, eso también es cierto, y todo eso se arma en una sola fundamentación. La fundamentación no debería ser solo un enunciado, deberían ser más, porque se supone que uno se fundamenta, es como que uno se alimenta para dar esa razón que está dando, ¿sí? En este caso no lo vamos a discutir, pero aquí también hay varios donde se habla de la dieta y todo lo demás, como recuerdan. En algún momento me gustaría que tomaran el examen y lo volvieran a hacer como taller, ya bien hechecito. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde está la información? Allí. Bien. Por ejemplo, en este caso, nuestra opinión es prestar el servicio militar no debería ser obligatorio a menos de que haya necesidad de cubrir el aparato militar. Bueno, esto es un ejemplo del anterior, aquí no coloco una fundamentación porque tendría que ser un poco más amplio. Generalmente la fundamentación puede basarse en 3 tipos, pero antes de 3 tipos, que son los que están acá, estos 3 tipos de fundamentación que hay, vamos a aclarar que la fundamentación puede tener por lo menos 4 preguntas. ¿Qué te motiva a pensar así? Si yo considero que el servicio militar no debería ser obligatorio, lo primero que yo debo pensar es ¿qué me motiva a pensar así? Y ahí muchos fallaron en el examen en la parte en la de escribir un argumento. Simplemente colocaron la opinión, creían que estaban haciendo el argumento, pero no, nunca dijeron por qué estaban pensando así. Eso es la fundamentación. Segundo, ¿en qué apoyas tu apreciación? Han habido hechos, han habido eventos, hay encuestas, hay autores, hay científicos, hay opinadores que piensen de esa manera. ¿Esa gente apoya tu apreciación? O sea, no la apoya directamente, sino que te sirven para tu apreciación. Una tercera pregunta, ¿qué hechos ilustran tu apreciación? ¿Hay ejemplos? ¿Has visto casos en los que tú estás diciendo pase? Si yo digo, por ejemplo, que las barras bravas no deberían entrar a los estadios porque resultan un peligro. Bueno, no, vamos a cambiarla mejor. Si yo digo que las barras bravas sí deberían entrar a los estadios porque representan la motivación del equipo, ¿tengo ejemplos que ilustren eso? De pronto puedo decir, sí, hubo una vez en la que suspendieron las barras bravas y resulta que los equipos comenzaron a decaer en su nivel. Bueno, esos son hechos que ilustran mi opinión. ¿Está claro? Y por último, ¿qué experiencias le permiten ilustrar su opinión? Su apreciación o su opinión también es lo mismo. Es qué experiencias de pronto un poco propias, personales o cercanas lo ayudan a uno a pensar de esa manera. Cuando uno tiene cosas de estos 4 tipos, es cuando podemos decir que uno tiene una fundamentación. Si uno tiene una opinión y le preguntan por estas 4 cosas y uno no sabe qué responder, es porque uno simplemente tiene una opinión que no puede argumentar. Y en ese caso, uno no puede hacer un trabajo sobre eso. Por ejemplo, decir, la corrupción es buena. Y alguien pregunta, bueno, ¿tienes razones, motivos para pensar así? Y se queda uno en blanco, eso es prueba de que uno tiene una opinión solita. Eso me hace recordar un compañero de clase que hizo una vez una opinión, y la opinión era, vamos a ver si la puedo escribir aquí. Y quiero que me digan ustedes qué piensan de eso. Ah, no, así no era. La opinión es esta. Las serpientes, creo que la mencioné alguna vez.
son las mejores amigas del hombre. ¿Eso es una opinión? Podría ser, ¿no? Sí. Sí, de hecho es una opinión. Ahora les pregunto, ¿qué razones hay para sustentar eso? Él tendría que haber analizado las personas que han tenido serpientes como mascota y basarse en esos estudios. Bien, pero Tal vez estaba viendo la gente esa allá de la India que juega con la serpiente y esas vainas. él tiene un problema. El problema está aquí en esta palabra. Ojo, lo que acaban de decir, no sé cuál fue el segundo cabrón, sé que el primero fue Andrés, es cierto, de pronto se basa en Frank eso. García. Frank, ok, Frank. Pero por lo que estoy viendo aquí, él está diciendo que son las mejores, o sea, Está mejores que haciendo el perro. una comparación. Claro. ¿Y cómo hace uno para probar que son mejores que todos los demás? O sea, recuerdo mucho esa clase, esto fue hace años, o sea, ustedes ni nacían, creo yo, no mentiras, pero recuerdo mucho que la profesora le dijo, tu opinión es válida, tu opinión es muy buena, si tú la sacas puedes hacer un excelente ensayo, ahora, ¿cómo la vas a fundamentar? No sé. Y es cierto, y a él le tocó cambiar su trabajo, porque simplemente es una opinión que no tiene manera de fundamentación, tendría que hacer una comparación con cuánta mascota exista, comparar todas las ventajas. Y mira, al final eso es subjetivo. O sea, de pronto él considera que hay cosas que las serpientes hacen buenas, pero de pronto hay otras que hacen los perros que no le parecen mejores. Entonces, es una cosa muy complicada. ¿Se acuerdan cuando vimos que habían opiniones comparativas hace 2 semanas? Pues eso era un poco más fácil. Decir, un gato es mejor que un perro es más fácil. La comparación solo la estás haciendo con el gato y el perro. Pero en este caso te tocó una comparación con toda posible mascota. Y vaya que el ser humano tiene un montón de mascotas. Generalmente pensamos en el perro, en el gato, en el caballo, en el conejo, en el ratón este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y ese tipo de cosas. Los hámster. El hámster. Claro, muy bien, Hank. Hámster. Pero vaya, hay gente que tiene hasta alacranes en su casa, o sea. Entonces, esta culebra se ha visto en Estados Unidos. Claro, Dragones hay gente que Komodo tiene y todo. tigres. Exacto. Entonces, tienes que comparar con todo. Entonces, estas son opiniones que realmente no pueden responder estas preguntas. Y como no responden estas preguntas, pues es difícil que se puedan fundamentar. Si usted tiene una opinión y no la puede fundamentar, mire, no le sirve, olvídela. Es una simple opinión. Punto. Ahora, las fundamentaciones pueden ser de 3 tipos, los fundamentos. El primero es el del conocimiento. Bueno, hay 3 tipos. El de conocimiento, el de etos y el de ejemplo o prueba. El primero, que corresponde a conocimiento, se trata del conocimiento del destinatario. Es decir, uno sabe que le gusta el destinatario y uno apela a ese conocimiento del destinatario para poder defender su opinión. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo más básico que tengo. Si uno es ateo y uno quiere defender su punto de vista ante un cristiano, no te bases en el ateísmo. ¿Por qué? Porque no lo vas a convencer. De la misma manera, a la inversa. Si eres cristiano y quieres convencer a un ateo de algo, no utilices la Biblia, porque él simplemente no cree en eso, no lo vas a convencer. Entonces uno tiene que apelar precisamente a lo que esa persona sabe. Y los grandes religiosos, muchos muy buenos religiosos, que saben eso, cuando van a discutir con alguien que es ateo de temas científicos, lo que hacen es discutirle desde la ciencia. Obviamente hacen adaptaciones con la Biblia, pues para no perder su teología, y eso es lo que hacen, les discuten desde la ciencia, porque de otra manera no es posible discutir porque se pierde el completo sentido. Entonces, uno en este caso lo que hacemos es pensar en qué sabe el otro para poder argumentar. ¿Sí está claro? Por ejemplo, si usted va a argumentarle a su mamá de por qué usted quiere hacer una carrera, por ejemplo, cuando ustedes comenzaron a hablar con su mamá o con su familia sobre que ustedes querían hablar de comunicación, quizá no comenzaron explicándoles, bueno, no sé si sus papás lo sepan, de pronto los que lo sepan sí, pero los que no lo saben, ustedes no comenzarían hablándoles de todas las técnicas de producción y todo lo demás. Posiblemente le hablaron fue de los posibles beneficios que podría tener esto, de los gustos, a futuro, de los gustos. ¿Cómo?
De los gustos, o sea, por De los- preferencia. Sí, de las preferencias, los gustos, pero ustedes no se fueron a, mira, yo voy a aprender a manejar una cámara 3x4, no sé si eso existe, una cámara 3x4 y la voy a poder mirar y mirar al cielo y todo lo demás y voy a, porque obviamente para su papá y su mamá en ese momento eso era como, mira, mijo, o sea, realmente yo no sé ni de qué me estás hablando, así que no me importa, eso a mí no me convence. ¿Se está claro? Entonces, uno para convencer al otro, uno lo primero que tiene que estar es pendiente de qué sabe el otro. Otro ejemplo básico, cuando uno discute con un uribista, la mejor manera de discutir con el uribista es con argumentos del mismo uribismo. Y eso mucha gente de la izquierda, perdón, sí, de la izquierda, mucha gente así en Facebook comenzó a hacerlo. Comenzó a buscar como frases que hubiese dicho Uribe antes y que ahora él mismo atacaba para de pronto atacar al uribismo. Porque tú atacas desde el propio conocimiento del otro, desde lo que el otro sabe. Porque si le comienzas a hablar de cosas que el otro no sabe, no funciona. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí, señor. Bien. Luego, el etos. ¿Alguien sabe qué es el etos? Esto ya lo hemos dicho antes, someramente, y no lo vamos a decir más ahora porque solamente es de pasada, pero el etos. Consiste en apoyarse en expertos en el tema que permiten sustentar el punto de vista de los... Ok, Fran, la idea no era que leyeras lo que yo estoy escrito acá, la idea era que lo explicaras con tus palabras, pero está bien, sí, es eso. No, es que no tenía ni idea que... Ah, ok, ok. La idea es eso, ¿no? O sea, uno lo que hace es que uno habla de un experto, y eso en México, en el último, con toda la pandemia del coronavirus, ha funcionado mucho. La persona que está a cargo del coronavirus en México, del manejo de la situación, es apellido Gatell, no recuerdo su nombre, y Gatell es un doctor, no médico, un doctor, un tipo con doctorado en epidemiología, o sea, es una eminencia en el tema. Y resulta que mucha gente le cree al tipo porque el tipo es un etos, el tipo sabe de la vaina, como quien dice. Y mucha gente en Facebook lo que hace es decir que si López-Gatell dijo X cosa, hay que hacerla porque López-Gatell es un etos. Eso es un etos. Cuando uno defiende su opinión con base en una persona que es experta en el tema. ¿Alguien me iba a decir algo? No, bueno. Eso es un etos. Un etos es una autoridad en el tema. Ojo que autoridad en el tema es persona que sabe. No pueden confundirlo con una autoridad cualquiera. No pueden decirme, por ejemplo, que porque su mamá es su mamá y es una autoridad para ustedes, su mamá puede opinar sobre un tema en el que ella no es experta. No, 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 no. En ese caso hay que creerle es a la persona experta en el tema. ¿Está claro? Su mamá será experta en temas relacionados con los que tienen que ver con su familia o con la familia cartagenera como máximo. De cierto estrato que sea el estrato en el que ustedes vivan. Si viven en un estrato alto, bueno, de los estratos altos. Si viven en los estratos bajos, bueno, de los estratos bajos. Pero más allá de eso, no es un etos de más nada. Y así pasa con todo. O sea, yo puedo ser su profesor, pero yo soy un etos en mi materia. Y puede que sepa cosas de otras vainas, pero yo no soy un etos. Incluso, si yo sé de algo y soy bueno en algo, pero no estudié eso, ni me dedico al estudio de eso, yo no soy un etos. Yo puedo ser excelente en matemáticas si ustedes quieren, no lo soy, pero supongamos que lo fuera. Así yo soy excelente en biología, vamos a ponerle biología mejor. Yo puedo ser excelente en biología, si ustedes quieren. Pero si yo no estudié biología, ni hago estudios de biología, ni investigo sobre biología, ustedes no me pueden citar a mí en un trabajo como un etos de la fuente. Hago esa aclaración porque mucha gente coge y lo que hace es lo siguiente. Cuando comienzan a hacer un trabajo, entonces están haciendo un trabajo sobre el aborto. Y entonces se ponen a buscar en Google, abren Google y ponen ¿qué piensa la gente del aborto? Entonces, encuesta de opinión sobre el aborto. Bueno, y entonces aquí buscan. ¿Qué piensan los colombianos? Bueno, vamos a buscar ese. Resumen. Vamos a ver qué dice por aquí. No sé si hay alguna opinión. No, no hay ninguna opinión. Pero supongamos que aquí encontramos una opinión de una persona que dice, bueno, esto. El bebé no tiene la culpa. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Marianita González. Entonces, Fátima.
creo que está bien hablar del tema, pero hasta cierto punto. Cuando yo tenía 12 años, mi preocupación era ver Hannah Montana. Nadie venía a hablarme del aborto. Recién ahora que estoy en quinto año, tengo la capacidad de razonar y discernir. Una chica de 12 no entiende cuando le dicen aborto legal, seguro y gratuito. Si mi hermano, que tiene esa edad, viene a hablarme del tema, yo me muero. Está corrompiendo su inocencia. Entonces yo vengo, cojo y escribo mi ensayo y cito a Fátima. Para Fátima, hablar del aborto a los 12 años es algo inadecuado que está corrompiendo la inocencia de una persona. ¿Eso está bien o está mal? Mm, Eso está pésimo. Es una autoridad, ¿no? mal. ¿Por qué? Fátima Porque no es una No autoridad en el sería un tema, referente. está dando una apreciación. Exacto. Fátima no es un etos. Entonces, mucha gente cuando hace trabajos lo que hace es que se mete a Google y el primer pelagato que le sale que tuvo una opinión lo cogen y lo citan. Mire, eso no le sirve. Y eso también va para su tesis, porque mucha gente también lo hace. Mucha gente viene, coge y lo que hace es que cita cualquier cosa que le sale. Investigación de comunicación audiovisual sobre redes. Y entonces sale María Pancha. Y María Pancha hizo este trabajo. Voy a citar a María Pancha que hizo este trabajo. Oye, mira, para ver por lo menos quién es María Pancha. O sea, de pronto María Pancha pudo haber sido una estudiante. Y si es una estudiante, pues quizá te sirva, pero si no es un estudiante, si no es una loca, no. Eso es etos. Etos no es una persona que habla sobre el tema, es una persona que es experta en el tema. Muchas veces hay personas que no estudiaron el tema, pero que pueden saber mucho del tema. Hay un señor que se llama Noam Chomsky. Y Noam, que es un dios, es un hombre maravilloso, como de 95 años, es el padre de la lingüística. Noam es experto en lingüística. Pero Noam también es un pensador. Y como pensador, Noam ha hablado un montón de política en los últimos 40 años, pero un montón de política. Hace poco habló del coronavirus, ya que se no puede ni con el alma, pero sigue hablando. Ahora cualquiera diría, ¿y Noam Chomsky es un etos sobre la política, sobre hablar de política? Sí lo es. ¿Por qué? Porque si bien él no lo estudió, lo adquirió con la experiencia. O sea, el tipo se puso a leer por su cuenta, se puso a opinar por su cuenta, se puso a pensar por su cuenta y 30 años, de hecho no tiene mucho de estar pensando, tendrá unos 30 más o menos. 30 años después, el tipo mucho. Eso lo convierte a él en un etos, aunque él no haya estudiado eso. Entonces, ojo, el etos puede ser una persona que haya estudiado una rama o que se haya cultivado a sí misma dentro de esa rama. Tampoco es que ahora vamos a discriminar a todos y decir, si esa persona no estudió eso, esa persona no sabe de eso. No, a veces no lo estudió como carrera universitaria, sino que lo estudió de manera individual. Y así hay muchos realizadores. Cuenten en la universidad. Sí, ¿no? Bueno, por lo menos se supone que Quentin Tarantino no fue a la universidad en el sentido, por lo menos cuando comenzó a hacer trabajos, y si ese es el caso, que es lo que yo tengo entendido, eso no significa que no sea un etos hablando en términos de cine. Bien. Y por último, pues los ejemplos, dar ejemplos, que básicamente dar ejemplos dentro de un argumento sirve porque un hecho no se puede refutar, o sea, mencionar un hecho es algo irrefutable. Si un hecho ocurrió, simplemente debe asumirse que ocurrió. El problema aquí vendría a ser cuántos ejemplos son necesarios, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Y también son una evidencia. El hecho de que algo haya ocurrido es una evidencia de un comportamiento, una manifestación social, psicológica de la ocurrencia de un hecho. Entonces, cuando uno argumenta con base en hechos, uno puede de alguna manera soportar su argumento. Decir que el aborto es malo y poner por hecho la cantidad de personas que mueren abortando de manera ilegal, decir que el aborto debería ser legal porque de lo contrario pone en peligro la vida de las personas, y presentar muchos hechos de personas que han muerto por haberse hecho abortos ilegales, es un hecho que no se puede refutar, porque esa gente se ha muerto, punto. Y en ese sentido puede usarse porque es algo que ocurrió, es algo que pasó, no es algo discutible. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno. Por acá sí.
Bueno, el garante, el garante, la cosa más fea que tiene la argumentación y por lo tanto la cosa que vamos a ver muy someramente. Y voy a ser muy claro, lo incluí porque quería que vieran todas las partes. Si no les queda claro, no se preocupen, lo van a ver hoy y quizá en otra ocasión, pero no quiero que nos centremos mucho en él porque a veces es difícil de entender. Un garante es como una ley que hay en la sociedad. Es como algo que ya nosotros tenemos sabido, como una opinión que es evidente, con la que a la que nadie se opondría. Es un principio explícito o implícito que establece una relación entre el punto de vista y el fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene una opinión y una razón, hay como algo intermedio que los une, y ese algo tiene que ver con una ley que hay en la sociedad o con un conocimiento que la sociedad tiene que es innegable. Por ejemplo, en el ejemplo que venimos trayendo, que dice prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, podemos decir que una razón es que viola la libertad del joven de decidir su futuro. Digamos que esa es la razón. No debería ser obligatorio porque viola la libertad del joven en decidir su futuro. Entonces, un garante debe ser que nadie debería ser obligado a algo que no quiere ir. ¿Sí? O sea, es como algo que sabemos, algo que sobreentendemos. O a nadie debería violársele la libertad de elegir. O sea, profe, la declaración, ¿Cómo? garante por la declaración de los fundamentales. Sí. No te entiendo, está cortándose la señal. Profesor, Mejor Pero escribe. profesor, el garante vendría siendo por lo menos ahí la libertad. O sea, todos sabemos que, como, o sea, tenemos como que entendido que todos merecemos ser libres, todos debemos estar en libertad. Vendría siendo eso. Sí, son como cosas que de alguna manera no decimos cuando argumentamos porque son evidentes. Es como eso, como una garantía, un conocimiento que tú sabes que con quien estás discutiendo no te lo va a poder negar. Sí, para la Andrés, sociedad, o sea, todo el mundo merece estar libre, debe ser libre. sí, exacto. Un garante viene por ahí, viene por algo que se entiende para la sociedad. Andrés escribió su pregunta, no, no la escribió. Era Andrés el que estaba hablando, ¿no? Exacto, por ahí va Frank. A veces es difícil porque a veces ustedes pueden escribir el argumento y ni siquiera se dan cuenta de qué garantes utilizan. Por eso aquí aparece con un asterisco, porque es obligatorio, siempre está presente. Y a veces uno no se da cuenta que lo está poniendo. ¿Está claro? Si nos vamos, por ejemplo, a los ejemplos del examen, que decimos en los siguientes dos argumentos de... No, mentiras. Aprobar la pena de muerte es un absurdo. Dice, en primer lugar, si bien es cierto que esos seres son deplorables, tienen el derecho a la vida. Eso es un garante. Todos sabemos que el derecho a la vida lo tenemos todos. Punto. Eso no tiene mayor discusión. Ese es su garante. Y todo lo demás, a veces lo decimos, a veces no lo decimos. En este caso, yo lo dije en el párrafo, pero a veces no es necesario decirlo. Son como cosas que no se discuten, porque son evidentes. ¿Y por qué sirven de transición? Porque si uno las organiza, acabo de decir que van, voy a aclarar, acabo de decir que van entre el punto de vista y el fundamento, como si fueran a la mitad. Entonces yo puedo decir, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, a nadie debería violársele la libertad de elegir, y el servicio militar obligatorio viola la libertad del joven a decidir, viola la libertad del joven de decidir su futuro. Si lo organizamos nos damos cuenta que hay como una secuencia. Suena raro, suena mal, suena confuso, pero sí hay una secuencia. Vamos a hacerlo.
Prestar el servicio militar, esa es mi opinión, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio. Mi fundamentación viola, bueno, una pequeña fundamentación, viola la libertad del joven de decidir su futuro. Mi garante, que va en la mitad, a nadie debería violársele la libertad de elegir, básicamente. O sea, permite unir las dos cosas, permite que las dos cosas se entiendan. ¿Qué es lo que está detrás de estas dos cosas? Vamos a ponerlos en colores. Ahí está, opinión y razón. ¿Y qué está detrás de la opinión y la razón? Un garante. ¿Cuál es el garante? A nadie debería violarse de la libertad de elegir. Prestar el servicio obligatorio no debería, perdón. Prestar el servicio militar no debería ser obligatorio porque viola la libertad del joven de decidir su futuro. Y a nadie debería violársele la libertad de elegir. Esa última frase, que es la que permite la unión de las dos cosas, es el garante. Pero casi nunca lo decimos. A veces sí, a veces no. Entonces, los garantes se basan en leyes, normas sociales, convenciones culturales y en conclusiones razonables, frutos de las expresiones del conocimiento y del mundo. Más allá de eso, mucha gente en el examen hizo garantes en la opinión. Vamos a mirar estos. Estos son ejemplos de algunos garantes. A mayor número de opciones, mayores posibilidades de ganar. Miren, eso es algo obvio. Si usted coge una rifa y coge un numerito, tiene menos posibilidades de ganar que si coge 10. Eso es algo que sabemos, una ley. No hay compromiso con quien no se ha pactado nada. Eso también es cierto. O sea, ¿cómo vas a decirme tú que yo incumplí un compromiso contigo si tú y yo nunca quedé en nada contigo? Si hubo compromiso fue porque tú lo pensaste en tu cabeza loca. Cuando se dispone del conocimiento adecuado de las cosas, es posible manejarlas. Eso también es bastante evidente. Si uno sabe arreglar carros, es fácil que uno pueda arreglar un carro. Simple. O si uno sabe conducir un carro, si uno tiene conocimiento de cómo conducir un carro, uno sabrá cómo manejar. Por ejemplo, cuando una ensambladora de automóviles, este ya es un poco más específico, pero cuando una ensambladora de automóviles descontinúa un modelo, este enseguida se devalúa. Son como cosas que son evidentes, que uno sabe, y pueden ser de cualquier tipo, de cualquier tipo. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo y abre los ojos y ve a alguien enfrente, se asusta. Eso es bastante evidente, ¿no? O sea, sería muy raro que una persona se despertara y no viera a alguien enfrente y no se asustara. Se aprende mejor un idioma extranjero cuando se estudia en un país donde es la lengua oficial. Claro, es más fácil aprender una lengua. Si usted se va para Estados Unidos, para Francia, a aprender francés, por ejemplo, allá lo va a aprender más rápido porque está obligado a hacerlo. Nadie puede ser condenado sin antes haber sido escuchado. Es cierto, todos los condenados tienen el derecho a ser escuchados. Los hombres se rebelan cuando se les oprime. Generalmente eso pasa. Generalmente cuando uno oprime un grupo, el grupo se rebela. A veces no. Nosotros hemos estado oprimidos mucho tiempo y sin embargo no nos rebelamos. Y toda corrupción es mala. Pues sí, se supone que toda corrupción es mala. Eso no es discutible. Ahora, a veces los garantes pueden resultar falsos. No falsos, pero pueden resultar discutibles. Puede ser que a mayor número de opciones, mayores posibilidades de ganar, pero que haya algo estadístico que indique que no, que si usted tiene la opción ganadora, punto, ya gana. Hay estudios de estadística sobre eso. O sea, algunos son opiniones, casi todos son opiniones, pero son opiniones ya aceptadas. Por ejemplo, ¿toda corrupción es mala? Sí, pero si yo soy corrupto y yo hago un trabajo corrupto y hago todo lo corrupto que hago para obtener un dinero y donárselo a mi barrio, porque yo sé que de otra manera esa gente nunca habría recibido un peso e igual ese dinero se lo habrían robado, ¿esa corrupción fue mala? Entonces ya ahí comienza uno como a repensar. ¿Está claro? Yes. Bien. Sí, profe. Bien. Básicamente con eso dejamos los garantes de un lado porque les digo que es un tema complicadito y nos vamos sobre el final, que es concesión y refutación, y la concesión y la refutación es un poco más fácil y tiene que ver con cuando uno toma la opinión del contrincante y uno hace una concesión, o sea, uno acepta que el contrincante puede estar diciendo algo cierto, pero luego uno ataca eso cierto del contrincante. Eso sería una refutación. Muchas veces cuando elaboramos ensayos o textos argumentativos, solo damos nuestro punto de vista y nuestras razones, pero nunca pensamos
en lo que la otra persona podría estar pensando. Nunca lo pensamos. La construcción y la refutación indican que sí. Es como decirte, mira, piensa que estarían pensando los otros. Y luego de que pienses que estarían pensando los otros, di por qué eso que estarían pensando está mal. Pensemos en esto. Tenemos aquí, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, viola la libertad del joven de decidir su futuro. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, pero es cierto que el país necesita mantener sus reservas con un número estipulado de gente. Y, dada la violencia, nadie querrá irse. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy pensando en qué podría estar pensando alguien que estuviera en mi contra, en contra de mi opinión. ¿Qué me diría ese alguien? Yo entiendo que tú no quieres que sea obligatorio, pero es que estos no son los Estados Unidos. Acá hay una guerra, entonces ¿qué pasa? Acá los jóvenes no quieren irse al ejército porque no confían en el ejército. Y además de eso, acá hay mucha violencia. Entonces, como hay mucha violencia, nadie se quiere ir porque no hay garantías de que salgan vivos. En ese sentido, eso es lo que acabo de escribir. Es cierto que el país necesita mantener sus reservas con un número estipulado de gente, y dada la violencia, nadie querrá irse. De pronto alguien puede decirme, no. Tienen que seguir siendo obligatorias porque como no sean obligatorias, va a disminuir el número de gente y nadie se va a querer ir por temor a que lo maten. Nadie se va a querer ir para el ejército. Entonces yo lo que hago es que yo retomo eso que la persona me dijo, y al meterlo dentro de mi argumento estoy haciendo una concesión. Pero después de que yo haga esa concesión, yo enseguida refuto y digo, pero aquí el problema es la guerra. Es decir, ya yo me pongo a decir, primero digo, bueno, es verdad, el país necesita mantener sus reservas con un número estipulado de gente y dada la violencia nadie se va a querer ir. Pero el problema no es que tenga que ser obligatorio, el problema es que hay que acabar la guerra. Cuando acaben la guerra, de pronto muchos jóvenes estarían dispuestos a irse por su propio bienestar, tranquilamente, libres por su propio deseo. O sea, que aquí la culpa no es de que hay que hacerlo obligatorio, sino de que hay que acabar la guerra. ¿Sí está claro? O sea, tomo la opinión del otro, la acepto, pero enseguida le digo qué está mal en ella, o se la refuto, se la ataco, le digo, tú no te estás enfocando en lo que es, tienes que enfocarte en que hay que acabar la guerra. O sea, hagamos otro ejemplo. ¿Cómo? O sea, respetan la opinión del opositor, pero ellos siempre van a mantener su punto de vista. Claro, toman la opinión, no digamos que la respetan, vamos a decir, toman la opinión del opositor, pero enseguida colocan una opinión para, no quiero decir atacar, pero sí como para contrarrestar la opinión del opositor, ¿sí? O sea, la toman, la respetan, no la tratan mal, pero sí dicen que quizá el opositor no está viendo las cosas como son. Por ejemplo, sí. alguien, me acuerdo que alguien en el examen puso algo interesante, que puso que en el ejército se aprende a tener disciplina. Entonces yo puedo poner, es cierto que el ejército ayuda a formar la disciplina. Mira, yo realmente no sé si eso es cierto, porque yo nunca estuve, pero yo me imagino que sí, los que habrán estado podrán decirlo. Entonces, es cierto que el ejército ayuda a fortalecer disciplina. Entonces parece que alguien me estuviera diciendo, no, pero el servicio militar sí debería ser obligatorio. ¿No es que eso ayuda a que los jóvenes tengan disciplina y salgan a flote? Y entonces yo digo, ok, voy a meter lo que tú me dijiste. Es cierto que el ejército ayuda a formar disciplina. Pero enseguida digo, pero es que la disciplina debe comenzar desde el hogar. ¿Está claro? Obviamente ya ahí me metí en otra vaina, ya ahí me metí hablando del hogar y de la familia. Ahí más bien
Debe decir que el ejército moldea el carácter. Bueno, el ejército ayuda a moldear el carácter. Entonces ok, ponemos eso, el ejército ayuda a moldear el carácter. Podríamos decir dos cosas. Por un lado, pero es que el carácter debe comenzar desde la formación de uno en la niñez, o puedo hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que uno puede refutar esa opinión, esa concesión que uno acaba de hacer? ¿Cómo podría refutarla? O sea, acabo de aceptar la opinión del otro. Es cierto que el ejército ayuda a moldear el carácter, pero ¿cómo hago para atacarla enseguida, para dejarla sin peso? Un ejemplo. Pero no la toman de esta manera. Eso es una buena razón, de hecho. No entendí lo que Porque dijo eso sí Andrés. pasa. ¿Cómo? Que no todas las personas lo toman de la misma manera. Obviamente pudo ser más amplio, Andrés lo hizo un poco breve. Estaba pensando en otra. Esa podría ser una. ¿A alguien se le ocurre algo más? Vamos a ponerla de Andrés abajo para ver si a alguien se le ocurre algo más. Ignoremos que Andrés dio esa, o sea, vamos a dejarla, pero vamos a ponerla abajo. ¿A alguien se le ocurre otra más? Es cierto que el ejército ayuda a moldear el carácter. ¿Cómo? ¿Nadie? Pero algunos vienen trastornados. Bueno, eso podría ser más o menos la misma de Andrés, o sea, pero no todas las personas lo toman de la misma manera, algunos vienen trastornados, serviría para alimentarle a Andrés. Yo colocaría esto, es cierto que le ayuda a moldear el carácter, pero también es cierto Pueden ser muy obsesivos con el orden también. bueno, dame un segundo, pero también es cierto que muchas personas moldean su carácter sin haber estado en el ejército. Yo considero que yo tengo mi carácter y nunca estuve en el ejército. Sí. ¿Qué me decías, Sara, verdad? No, Shereli. Shereli. ¿Qué me decía Shereli? No, pues ya, o sea, viéndolo así, ya sería como un agregado para la opinión que dio Andrés, creo. Pero no, no todas las ¿Qué fue lo que personas lo dijiste? toman de la misma manera. ¿Pero qué Que fue lo que hay dijiste tú? personas que se vuelven de pronto un poco obsesivas con el orden y la disciplina después de haber prestado el servicio militar, porque ellos les exigen bastante. Ok, exacto, esa veces. sería, no todas las personas la forman de la misma manera y su carácter termina siendo ya, no vamos a decir un desastre, pero sí ya un problema, porque ya se te convierte en un problema porque te volviste obsesivo, ya te pasaste, exacto, muy bien, eso ayuda. Fíjate que está bien bonito eso que acabas de decir y está bien bonito lo que dijo Frank antes, porque las dos cosas ayudan a alimentar lo que dijo Andrés y sin querer, entre los tres, terminan haciendo un fundamento, o sea, dando la refutación y dando varias razones dentro de esa refutación. Eso es, así es como se argumenta, ¿no? Pensando y poniendo ideas. Uno da la concesión, luego uno refuta y uno no debe quedarse solamente con lo que hizo Andrés, sino que uno coloca más y en ese caso lo que tú hiciste y lo que hizo Frank ayuda a alimentar eso. O sea, no lo hacen tan bien. Frank plantea que terminan teniendo trastornos, tú lo que planteas es que terminan volviéndose demasiado disciplinados. Que yo no lo llamaré un trastorno, pero que también es otro problema, ¿no? Muy bien. Profe, algunos también terminan volviéndose vigilantes. Bueno, sí, pero eso no sé cómo vendría a lugar. Eso no vendría tanto aquí. Eso de pronto es si estuviéramos hablando de que el ejército te da grandes oportunidades de salir adelante. Eso no estaría tanto ligado a la parte en la que estamos hablando aquí. ¿Está claro esto de la concesión y la refutación? Obviamente todo esto hay que hacerlo con ejercicio, no es más fácil con ejercicio. Y sobre eso vamos a tratar de llevar la siguiente parte del semestre y ya dejar tanta teoría para poder comenzar a ponerlo en práctica. Pero sí está más o menos claro. Sí, señor. Súper claro. Bien. Bueno, aquí hay un ejemplito, pero el ejemplito no quiero que lo trabajemos ahora, mejor lo dejamos, se lo voy a mandar mejor para que vean la imagencita que está bonita, para que vean la estructura de un argumento. Aquí curiosamente no hay mucho, sino como para que vayan mirándolo y porque vamos a hacer cositas así a partir de ahora. O sea, yo les mando un argumentito, lo que hicieron en el examen, pero más completito, poner la razón, la opinión, primero la opinión, luego las razones, y ya. Y nos vamos mejor pues a lo siguiente que seguía, que yo los mandé a leer algo. ¿Qué los mandé a leer? ¿Quién me recuerda?
O La la- argumentación. La La clave de argumentación. la argumentación. Argumentación como Ajá. ejemplo y como analogía. Muy bien. Entonces vamos a comenzar por lo menos, sí espero que alcance por lo menos un poquito más y lleguemos hasta las analogías, pero sí quiero que empecemos por lo menos con el ejemplo, que es como el más básico, ¿no? Pero al mismo tiempo también es problemático. Sí, eso. Por ahora está. ¿Qué me decías? Dime. Que sí, lo de los ejemplos que usted estaba diciendo que puso en la clase pasada, yo estuve leyendo y hay algunos casos que son complejitos. Sí, ¿como cuáles? Ahí Bueno, comencemos con dudas. utilizaban la obra de Romeo y Julieta, la de Romeo y Julieta. Bueno, ese estuvo fácil. La obra Ajá. de la obra de Romeo y Julieta donde, me quita, donde Ajá. donde decían que las mujeres se casaban a temprana edad y entonces empezaron a poner varios ejemplos, no solo de la obra esa, sino de en todo el mundo. Entonces ya ahí como que me perdí un Sí. poquito. O sea, lo hacen Bien. como amplio. Básicamente, sí. Un argumento, por ejemplo, un argumento con un ejemplo, voy a decirle con un ejemplo, se llaman argumentos por ejemplo o mediante ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir mejor argumentos mediante ejemplo, porque si digo un argumento por ejemplo, parece que yo fuera a dar un ejemplo. Un argumento mediante ejemplo es aquel en el que uno coloca casos específicos para uno apoyarse en decir algo. Por ejemplo, decir, el aborto pone, no, el aborto no, otro tema, la corrupción termina por destruir la sociedad. Uno comienza a colocar ejemplos de cómo la corrupción ha terminado dañando, por ejemplo, pueblos enteros. En este caso, el ejemplo más común en Colombia es Chocó. Chocó está en crisis horrible y esa crisis horrible es en parte por el abandono del centro, pero también es por los niveles de corrupción del pueblo. ¿Sí está claro? Entonces uno puede decir, la corrupción en Colombia le ha hecho daño a infinidad de pueblos. Entonces uno comienza a colocar ejemplos. Uno dice, en Chocó del departamento. En La Guajira, que también es otro, pasó esto y eso terminó dañando la economía del departamento. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Yo, profe. Dime. ¿Cómo para diferenciar argumentos medianos con un garante? Porque puede tender a parecerse. Un ejemplo con un garante no tendría nada en particular, porque el ejemplo es una cosa particular de algo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, fíjate que en el ejemplo que me estoy inventando ahora mencioné literalmente Chocó y mencioné literalmente La Guajira, mientras que lo que estábamos viendo de garantes era como muy general. Los garantes son generales. En lo que estábamos viendo aquí, en los que puse de ejemplo, mira, no hay compromiso con quien no se ha pactado nada. O sea, ahí no estoy mencionando a nadie en especial. Se aprende mejor un idioma extranjero cuando se estudia en un país donde es lengua oficial. Ojo, eso es discutible. Tampoco estoy ahí mencionando nada. No estoy diciendo se aprende mejor el inglés. No estoy diciendo nada concreto. Es simplemente muy general. Los garantes son generales y curiosamente los ejemplos son todo lo contrario. Son bien específicos. ¿Sí? Entonces no son iguales, no van por la misma línea. No se parecerían. No habría por qué parecerse. Entonces, por ejemplo, la argumentación mediante ejemplos. En este caso, digamos que la opinión central, el enunciado central, no vamos a decir la opinión, vamos a decir el enunciado central, porque yo considero que eso no es una opinión. Dice, en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces, ¿qué hace el autor que dice eso? Él, para poder probar que lo que él está diciendo es cierto, él comienza a utilizar ejemplos de mujeres que se casaron jóvenes y arranca con Julieta en Romeo y Julieta. Curiosamente, un ejemplo basado pues en la ficción. Se supone que tiene algo de real, pero realmente eso es algo que yo no sé. O sea, no está comprobado como tal quién fue Julieta en la vida real. Entonces pone el primer ejemplo y lo que hace es mencionar a Julieta. Y dice, Julieta en Romeo y Julieta de William Shakespeare aún no tenía 14 años cuando se casa. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era los 13 años. Ahí tiene otro ejemplo. Está hablando de otro caso concreto. Las mujeres judías en la Edad Media. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a las 13 años o incluso más jóvenes.
Y ahí coloca, de nuevo, coloca 3 ejemplos para defender su punto de vista. Otro color para que no sea igual. Eso es una argumentación. Por ejemplo, tomamos diferentes ejemplos y con eso argumentamos nuestra opinión. Yo les decía el caso de, en Colombia. Y también leí que se utilizaban ejemplos contradictorios. Sí. Bueno, no contradictorios, sino que no son, no ayudan, o sea, aparentemente ayudan a argumentar en el caso que tú estás haciendo, pero que se pueden caer porque no se aplican en todos los casos. Eso sonó raro lo que acabo de decir. Es decir, te ayudan para tu opinión que estás teniendo, pero son tan específicos que no sirven para otras generalidades. Eso lo vemos en un momentito mejor. En Colombia, la corrupción ha acabado con pueblos enteros, con la economía mejor. Yo puedo tener eso como una opinión y puedo utilizar 2 ejemplos. No voy a escribir ahora lo que pondría, pero vamos a poner el Chocó. Era el ejemplo que venía poniendo. Entonces, ahí me pongo a hablar del Chocó, de cómo en el Chocó se han robado dinero y ha llevado a la pobreza al departamento, es uno de los departamentos más pobres, sino el más pobre del país, de tanta corrupción que ha habido, al grado de que ustedes saben cuál es la situación, que ni siquiera tienen mascarillas para el asunto del coronavirus. Y la Guajira. ¿De qué me sirven el Chocó y la Guajira en ese caso? De ejemplos. Ejemplos para sustentar o defender o apoyar lo que yo estoy diciendo. Obviamente aquí nada más puse los nombres, pero se supone que cuando uno escribe los enunciados necesarios. En el caso del Chocó, yo describiría toda la situación del Chocó y en el caso de la Guajira, describiría toda la situación de la Guajira. ¿Está claro entonces cómo funcionan los ejemplos ahí? Aquí para iniciar a manera de introducción. Sí. Sí, es más o menos eso lo que se hace. Por ejemplo, si van a hablar de la eutanasia, pueden comenzar hablando de los ejemplos que tengan a la mano. Pero fíjense que hay algo bien interesante en esto de los argumentos, por ejemplo. ¿De quién, aquí en el primerito, de quién están hablando? ¿Quién es la mujer que se casó joven? Julieta. Julieta. ¿Cuántas mujeres es Julieta? Una sola mujer. Claro. Y en el segundo, ¿quiénes se casaron jóvenes? Muchas mujeres. Las Jóvenes judías. judías. Todas las de esa época, todas las jóvenes. ¿Pero las jóvenes qué? Todas las Judías. judías. Jóvenes Las judías. judías. ¿Y cuántas son las jóvenes judías? Pueden ser Muchas, todas. Muchas. Todas las que tenían Muchas. 13 Todas años. las que había en Todas esa- las de esa época. Son todas. No todas. Exacto, Todas las ¿no? de esa época. Exacto. Entonces, fíjense que algo interesante. En este caso, es una. Y en este caso son un montón. ¿Cuál es la diferencia y por qué estoy haciendo hincapié en eso? Porque quiero que miren algo. Colocar un ejemplo está chévere, muy bueno, pero ojalá en lo posible siempre hay que colocar ejemplos que representen grupos grandes, no una persona. Por ejemplo, yo digo, durante la pandemia en la UNIVAC, los estudiantes de comunicación pudieron mantenerse conectados. Por ejemplo, Shereli se conectó a todas las clases. Ok. Por el otro lado, otra persona escribe lo mismo que yo, pero entonces no dice Shereli se conectó a todas las clases, sino que dice todos los estudiantes de tercero se conectaban. ¿Ambos son ejemplos? Sí. 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 ¿Cuál será más valioso o cuál tendrá más? El de que todos los de De tercero. todos. El de todos los de tercero. ¿Por qué?
La diferencia entre muchas y todos. Bueno, de hecho, la diferencia en este ejemplo, la diferencia entre una, que serías tú, y todos. O sea, Porque sí, cuando dice Shirley ok, es un ok. caso particular, pero no Ah, se ok, daría a ok, todos los ok. estudiantes. Entonces uno le exacto. daría pie para Estaba, decir, en consecuencia, todas las clases virtuales se dieron con regularidad. estaba leyendo los de la pantalla. Exacto, exacto. Ese sería, en el ejemplo que acabo de poner, esa sería la diferencia. Yo puedo utilizar un ejemplo y luego reafirmarlo. Yo puedo decir, ahora, yo puedo mencionar los dos en el mismo párrafo, ¿no? Yo puedo decir, durante la pandemia, allá me cansaron esos colores. Ah, chale. Durante la pandemia, los de la unidad se mantuvieron conectados. Entonces yo menciono a Sherely, bla, bla, bla. Sherely se conecta a todas las clases. Y puedo mencionar, y los de tercero se mantuvieron constantes en la clase de epistemología. ¿Sí? Menciono las dos cosas en sí me sirven. Pero si me tocara decir cuál de las dos me sirve más la de tercero porque es todo un grupo. Entonces, fíjense que si este ejemplo de aquí arriba mencionara nada más a Julieta y luego mencionara a Celestina no, a Melibea. ¿Saben quién es Melibea, no? ¿No? ¿Ni idea? Melibea es el personaje de la Celestina, el personaje femenino de la Celestina. Melibea también se casó joven y luego me dicen, qué sé yo, otra persona también de un libro. Yo digo, pero tú me estás mencionando nada más 3 mujeres. Mientras que no, ya cuando están hablando aquí de las jóvenes judías, ya esto es un grupo grande. Y luego cuando me están hablando del Imperio Romano, me están hablando ya de muchas mujeres. Entonces, estos son ejemplos. Habrá que diferenciar entre lo que es un ejemplo particular y un ejemplo, vamos a decirle general. ¿Está claro? Son mejores los ejemplos más generalizados, donde hablamos de un grupo grande. Profe, Porque una hablar de pregunta. una persona puede ser como muy particular. Dime, Andrés. ¿Es conveniente mezclar los ejemplos con uno particular y uno general? ¿O siempre es mejor estar enfocado en lo general? Es una muy buena pregunta y sobre eso iba. Preferiblemente que sean generales, a menos de que el particular sea muy importante. ¿Qué me refiero con importante? En el ejemplo que acabo de poner de la UNIVAC, que menciona Sherely, pues yo la mencioné en mi ejemplo porque quería que lo vieran, pero realmente podía no mencionarla. ¿Por qué? Porque Sherely es una estudiante, nada más, o sea, no tiene como algo más especial. ¿Me entiendes? Lo siento, Sherely, pero en el contexto así queda. ¿Por qué sí Julieta es importante? Eso es otro punto. Quiero decir. ¿Por qué Julieta sí la menciono? De un personaje femenino de una obra. Porque Julieta hace parte histórica monumental, quizá una de las obras más conocidas a nivel mundial, ¿sí me entiendes? Por eso menciono a Julieta. Pero respondiendo a tu pregunta, es mejor colocar ejemplos generales. Siempre. Si vas a colocar uno particular, mira que sea una persona importante. ¿Sí? O sea, si vas a colocar, por ejemplo, ejemplo de gente que ha luchado por la paz, coloca ejemplos de grupos. Ejemplos de grupos. Y si vas a mencionar una persona... Eso es dependiendo del caso. No que sepan sobre el tema. Es dependiendo del caso, pero no es tanto que la persona sepa sobre el tema, sino que la persona haya sido determinante. Pensemos en personas que lucharon por la paz. Entonces, uno habla de grupos. Uno preferiblemente habla de grupos. La lucha por la paz, una opinión, la lucha por la paz de parte del ser humano siempre ha sido frecuente. Entonces, uno comienza a hablar de grupos. Los cascos amarillos, Pakistán, creo que son los cascos amarillos, no me acuerdo. Y son los cascos blancos. Grupos. Y si los chalecos de paz. Lo siento. Pero lo ideal son mencionar grupos. Ahora, si van a mencionar una persona, esa persona que van a mencionar sería Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King. O sea, no van a mencionar a mi vecino que armó una colecta para darle a los vándalos del barrio. ¿Por qué? Porque así lo que está haciendo mi vecino, o sea, una obra muy bonita, realmente él no es tan importante
como para ser mencionado. Son Es personas feo, con suena mal, pero influencia sobre el tema, sí, como que te dan mucha influencia sobre el tema. sí, reconocidas, personas que sean mundialmente Ok. reconocidas. Por eso Julieta aquí es importante. Por eso el autor pudo poner Melibea. El autor pudo poner Melibea. Melibea en La Celestina. El autor pudo poner eso. Es una novela famosísima. Pero ¿por qué pone a Julieta? Porque Julieta es más importante que Melibea. ¿Está claro? Entonces, respondiendo a mezclarlos, preferiblemente no utilizar los particulares. Pero si vas a utilizar particulares, tendría que ser un ejemplo importante y reconocido mundialmente. Algo que cuando ustedes lo vean, enseguida lo sepan. ¿Quiénes no han leído Romeo y Julieta? Díganlo abiertamente. Yo no me sí, la he leído completa. ¿No la Cero, no la he ¿No leído. la ha leído? Vaya, la leído un Yo poco. tampoco nunca la terminé. Bueno, ¿nadie más la ha leído? Bueno, ¿quién la leyó? Era más fácil preguntar quién la leyó. Nadie. Yo la leí Bien. hace tiempo. Ahora, ¿pero saben qué es Romeo y Julieta? Mira, mira. ¿Han escuchado hablar de Romeo y Julieta? ¿Me han escuchado? ¿Lo escucharon? Romeo y Julieta, una tragedia. Sí, Pero sí me he visto una película. claro. Todo el mundo lo sabe. Esa es otra cosa. Pero sí es cierta, la leí, o por lo menos la escuchaste mencionar. Por eso es importante, porque cuando uno lo lee en el argumento, uno dice, bueno, yo este libro no lo he leído, pero sé que es un libro que sí. Por eso Romeo y Julieta está ahí. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas, Andrés? No, todo claro. Bien. Ahora, los ejemplos por sí solos no son tan funcionales a la hora de argumentar, a menos que estén apoyados por otros tipos de argumentos. Cuando utilizan un solo ejemplo, cuando utilizan uno solo, lo ideal es que ese ejemplo esté apoyando otras, ¿cómo decirlo? Apoyado por otras razones dentro del fundamento. Vámonos aquí. Aquí yo utilicé dos ejemplos. Todos sabemos que hay muchos casos atiborrados, pero no dejemos de lado. Profesor, se Este es mi escucha fundamento en el entrecortado. examen. ¿Todos me escuchan entrecortado? No. Antes Sí, ahorita se escucha. Se escucha bien. Y ahora no. No. Ah, bueno. Todo esto, en el ejemplo que yo les puse en el examen, todo esto es un fundamento, toda esta es una razón. Algunos la dividieron por razones, bueno, yo les dije que estaba bien, me parecía chévere, pero todo esto es un fundamento. Ahora, en este fundamento, yo utilizo dos ejemplos, solo dos. George Cestini y Troy Davis. Ustedes van a decirme, y nada más dos, y solo con dos tú esperas que yo te crea eso. Yo digo, sí, claro, yo espero que me creas con dos, porque es que yo estoy utilizando dos ejemplos, pero no es lo único que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, mi opinión no, mi fundamento es este. El problema de la pena de muerte es anticonstitucional, claro, eso se soluciona con un proyecto de ley, bla, 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 pero no dejemos de lado que el sistema jurídico no es perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Todos sabemos que hay muchos casos atiborrados que no avanzan y los abogados de oficio asignados a los presuntos criminales, que en muchos casos son pobres, no tienen el tiempo suficiente para armar una defensa sólida. Eso no es un ejemplo, eso es un hecho. Punto. Es ello lo que explica tanto inocente en la cárcel. Eso también es un hecho. ¿Cuántos supuestos violadores y asesinos no podrían morir siendo inocentes? Esa es una pregunta retórica, pero también funciona como un hecho. Quizá no sea el caso de todos, pero una sola posible injusticia, una sola, debería podernos hacernos pensar si vale la pena en la muerte en ese contexto. Eso es un tipo de reflexión. Y aquí es que comienzan los ejemplos. O sea, nada más estoy colocando dos ejemplitos, pero es porque aparte de eso yo me basé en otras cosas para crear mi fundamento. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea,
Si van a utilizar uno o dos ejemplos, es porque ustedes estarán utilizando otras estrategias. Ahora, a veces pueden utilizar solo ejemplos, pero en ese caso no pueden ser ni uno ni dos, ¿sí? Si van a utilizar uno porque tienen uno y es uno particular, por ejemplo, ese de Troy, ¿quién será Troy? Pues Troy es un tipo que estuvo preso, punto. Realmente es una persona más. O sea, una persona no importa. Pero lo puedo utilizar. Se escucha entrecortado. ¿Por qué? Se escucha ¿Vamos? como entrecortado. Profe, no lo escuché nada. Después de Troy ya no escuché nada. Sí, Se exacto. escucha entrecortado, profesor. Yo tampoco entendí después de Troy. Bueno, déme un segundo. Pues tengo que decirle a Univac que me pague plan de datos, porque deben un segundo lo que me conecto desde el celular. Viejo Frank. Yo pues. Señor Fran, respeta. ¿Volvimos? Ahí estoy. Bueno, ¿cómo mejoró? ¿Mejoró? Sí, ahí se escucha bien. Ok. Sí, mejoró. Bueno, esperemos que aguanten los datos. Bueno, Joder, datos. les decía lo que les venía diciendo de Troy, les decía que, pues en el caso que estaba poniendo, simplemente colocaba yo dos ejemplitos, pero colocaba dos ejemplitos porque antes habían un montón de razones que yo colocaba, un montón de hechos que yo colocaba para poder soportar. Por eso era que nada más colocaba al final dos ejemplos. Eso, en esos casos es que puedo colocar uno o dos ejemplitos. Pero si yo no voy a colocar otros hechos ni otros tipos de argumentos, sino nada más ejemplos, pues tengo que colocar varios ejemplos sólidos. Miren que en estos casos, precisamente lo que preguntaba ahorita Andrés, estoy colocando ejemplos particulares. Y justo le acabo de decir que son mejores los generales. Entonces, él me puede decir como que, ¿te estás contradiciendo, Alex? No, porque lo que estoy diciendo es que utilicé particulares porque utilicé otros hechos. Pero si yo nada más hubiese querido utilizar ejemplos, esto no me serviría para nada. Porque nada más son ejemplitos particulares de un par de personas. ¿Sí está claro eso? Y a eso se refiere esto que está diciendo aquí arriba. Los ejemplos por sí solos, los ejemplos particulares, por sí solos no son tan funcionales a la hora de argumentar, a menos de que estén apoyados por otros tipos de argumentos. Básicamente ese es el punto. Si son particulares, si son dos, mire, utilizo otras cosas, utilizo otros hechos para argumentar. Si me va a decir, fumar cigarrillo es malo porque genera cáncer en los pulmones, ya que el humo entra y te los va destruyendo, y luego me van a mencionar el caso del tío, pues está bien, pero porque primero me hicieron una explicación de todo lo que el humo genera en los pulmones. Si no me dan esa explicación y nada más me dicen, fumar cigarrillo es malo porque mi tío se murió por fumar, mire, su argumento no sirve. Primero explíqueme cuáles fueron las causas y cuáles son las causas químicas y biológicas que generan la muerte de una persona y luego póngame el ejemplo de su tío. Pero si no me ha explicado lo otro, si no me ha dado hechos, no me sirve. ¿Sí está claro? Sí. Por ejemplo, en este ejemplo que estaré aquí, los estudios demuestran que el 70% de las personas que someten a un familiar a la eutanasia luego se arrepienten. Esto es un hecho, una encuesta aparentemente hecha. Esto es inventado, no, esto me lo inventé yo, no se pongan a creer. Esto aparentemente es un hecho, es una encuesta hecha, y luego digo, Laura Contreras, una mujer barranquillera que digamos que salió en el Heraldo hablando de su caso, que permitió tal práctica para su hijo en estado vegetal, dice haberse arrepentido un par de meses después. Aquí estoy colocando el ejemplo de Laura, pero lo estoy colocando nada más para reforzar lo que dije antes. Pero si yo quito esto, el ejemplo de Laura no me sirve para decir que la eutanasia es mala, porque Laura lo dice. No. De pronto, el dato estadístico previo es el que me está ayudando. ¿Sí está claro? ¿Significa eso que no puedo hacer argumentos basados en ejemplos? No, usted sí puede hacer argumentos basados en ejemplos, siempre que sean los suficientes ejemplos como para que el argumento quede bien hecho.
Y eso lo dice aquí. Si queremos una argumentación basada en ejemplos, es necesaria una generalización. Y en ese orden, varios son necesarios. Es decir, para hacer una argumentación basada en ejemplos, al final uno hace una generalización, uno dice que la opinión de uno es general, pero son necesarios varios ejemplos. Por ejemplo, todos los derechos de las mujeres han sido ganados solo después de una lucha. Y entonces yo no me pongo a explicar ni nada, sino que comienzo a poner los ejemplos. El derecho de las mujeres a votar fue ganado solo después de una lucha. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad fue ganado solo después de una lucha. Esto está en el libro, son ejemplos del libro. El derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado solo con lucha. Eso todavía está vigente. Por tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados a través de luchas. Es decir, coloqué 1, 2, 3 ejemplos para defender una opinión. Con esos 3 casos, yo puedo hacer una generalización, pero pude haber colocado más. Y lo ideal es colocar por lo menos unos más. ¿Cuántos son importantes? ¿Cuántos ejemplos hay que colocar para que mi argumento sirva? Esa es la pregunta del millón. Y voy a la siguiente diapositiva y no abro la siguiente presentación y con esa terminamos para no pasarnos del tiempo. Aquí dice, el número dependerá del asunto que se busca argumentar. ¿Qué quiero decir con eso de que el asunto dependerá del número que se busca argumentar? Si usted va a dar una opinión sobre sus compañeros de curso y usted va a decir, profesor, en mi curso son unos vagos. Con que usted me mencione 6 ejemplos o 6 estudiantes es suficiente para darme su opinión. De pronto se equivocan porque ustedes en esta clase son 53. Pero digamos que es un numerito interesante 6. Pero se imaginan que uno dijera, los colombianos son personas egoístas. Uy, el colombiano, eso pasa mucho en los países y eso pasa mucho con la xenofobia. El colombiano es una persona egoísta. ¿Por qué tú dices eso? Yo tenía una vecina colombiana y ella era una persona que hacía esto y lo otro. Además, en el trabajo también tuvo un compañero colombiano y ese muchacho no era capaz ni de prestar un bolígrafo. O sea, te están pasando 2 personas para decir que los colombianos son egoístas. Eso está mal. ¿Por qué? Porque depende de lo que están defendiendo para poder hacer una generalización. Por eso son mejores los ejemplos generales. Porque si yo digo, los colombianos son egoístas, entonces digo, la mayoría de los barranquilleros no son capaces de abrirle las puertas de su casa a un visitante. Bueno, ya es un grupo grande, los barranquilleros. Los paisas no son capaces de tender la mano en el metro. Bueno, ya son un grupo grande los paisas, ¿sí está claro? Sin embargo, ojo que siempre tienen que ser suficientes ejemplos, dependiendo del tema. Si ustedes van a hablar de sus amigos, se van a decir, yo tengo amigos fantásticos, detallistas. Tienen 5 amigos. Y me ponen el ejemplo de 3, excelente, están sobrados, claro que sí. Pero si me vas a decir, los colombianos son detallistas y se van a basar en los 3 novios que tuvieron, no funciona, porque quizá que los 3 novios de casualidad fueron los detallistas. ¿Sí está claro eso que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Hay una... Los novios nos sirven como ejemplo. ¿Los qué? Los novios nos sirven como ejemplo. Bueno, ok. Pero fíjate que hablando de novios y de hombres, hay una frase muy popular que es esa de que todos los hombres son iguales. ¿Saben por qué nunca jamás van a poder argumentarla bien? Por eso precisamente. Porque los ejemplos que utilizan para argumentar son de 3 y 4 tipos. ¿Y cuántos hombres hay en el mundo? O sea, es como 3.000 millones. Entonces 3, 4 tipos no son nada. Hay cosas que simplemente no se pueden argumentar con ejemplos porque se salen de las manos. Todas las mujeres son complicadas. Eso no lo puedes argumentar con ejemplos. No puedes porque simplemente te tocaría a ti contabilizar como 1.000 millones de mujeres para poder afirmar eso. ¿Está claro? O decir que todos los hombres son perros, te tocaría como contar 1.000 millones de hombres, poner el ejemplo de 1.000 millones de hombres para poder afirmar eso. O hacer generalizaciones de hombres, ejemplos generales de hombres, pero eso es difícil. Entonces, uno debe utilizar los ejemplos cuando quizá la opinión de la que uno está dando es bien puntual y bien pequeña. Si hablamos de un grupo pequeño que se cuestiona, seguro podría ser un número pequeño de ejemplos. Si hablamos de un número grande, debería ser un número grande o una tarea imposible.
Hablemos del caso Roosevelt. En el texto hablaban del caso Roosevelt. ¿Alguien se acuerda de qué era eso? ¿Nadie? Sí, que habían hecho una encuesta con otro presidente que creo que era apellido Lando o algo No, así, Lando. a una pequeña, Lando. a un pequeño grupo de Ajá. solamente unos barrios, y ya dan por ganador a ese presidente, y Lando, terminó ajá. ganando Roosevelt porque en la población que lo habían hecho, que eran grupos, era como un barrio elitista de gente adinerada y acomodada, solamente iban a votar por él, pero no tuvieron en cuenta las demás personas de la población. Claro. Por eso, entre otras cosas, decían que las encuestas antes estaban mal y que con el tiempo han mejorado. Sí. Igual pasa con la presidencia, es bastante similar. Sí, exacto. Claro, Lo que ahora pasó la alcaldía aquí en Cartagena, que daban por sentado que ya William García ganaba por las encuestas. Sí, bueno, las encuestas han muerto en parte por eso. Y han fallado mucho últimamente. Y en este caso pasaba eso, hicieron la encuesta con un grupo de gente grande, porque era un grupo de gente grande, pero resulta que pues era gente de cierto grupo social, y por eso daban como ganador a Landon y no a Roosevelt. O sea, esos ejemplos que estaban utilizando, ellos estaban utilizando ejemplos, decir, Pepito dijo Landon, Juanito dijo Landon, Marianito dijo Landon, eso eran ejemplos, pero al final no sirvieron porque eso estaba sesgado, no estaban tomando a toda la población. Y eso es lo otro. Eso es como decir, el costeño es corroncho. ¿Cómo así que el costeño es corroncho? ¿Por qué lo dices? Ay, porque yo fui a un pueblo que se llama Chupundún y en Chupundún se portaban así. Oye, pero entonces nada más háblame de Chupundún, no me hables de todos los costeños, porque hay un montón de ciudades y de, por lo menos de municipios en la región que no te permiten hacer esa generalización. Y eso es lo que a veces pasa. Podemos utilizar ejemplos o decir, el colombiano es así, pero resulta que te están basando solo en un grupo de gente. Si alguno tiene la oportunidad de viajar fuera del país, va a sentir lo mal que se siente que te digan, ¿qué hubo, parce? Y tú como que, no me digas parce, yo no soy paisa. O sea, pasa. ¿Por qué asumen esas generalizaciones? Eso es tomar un ejemplo y hacerlo generalizable cuando no lo es. ¿Está claro? Sí. En ese sentido, y ya para cerrar, porque ya me pasé, en general, entonces, estaba este ejemplo que dice que las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial, y ponen como ejemplo la guerra del Peloponeso, las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales. Esos son los ejemplos que ponen para defender esta opinión. Pero eso tiene un problema, y es que no todas las guerras son causadas por ese hecho. ¿Por qué? Porque han habido tantas guerras en el mundo que esos tres ejemplos no son suficientes, y han habido otras guerras, en parte las guerras por petróleo, las guerras frías de alguna manera, y otras guerras que no han sido causadas por esos hechos. Entonces, cuando se seleccionan los ejemplos, hay que tener en cuenta que sean acordes con la realidad y que realmente estén dando cuenta de lo que estamos hablando y que permitan hacer generalizaciones. ¿Está claro? ¿Dudas? No, Sí, profe. claro. ¿No dudas? Bueno, pues nada, para la próxima clase no les voy a montar tarea hoy, se la voy a montar como el lunes, porque para la próxima clase no los voy a poner a leer, ya tienen algo que leer y les pondré otra cosa a leer para avanzar, pero no se preocupen. O sea, bueno, se los puedo poner para los que quieran leerlo, pero no sería obligación. Porque yo sé que a muchos les gustará leer por su propia cuenta. Pero lo que sí quiero es como mandarles un pequeño taller para que lo vayan desarrollando y lo entreguen para por lo menos ir mirando cómo van. Más que una nota, es para ir mirando cómo van y que vayan mejorando y comenzar a progresar. También les voy a mandar un quiz, pero es un quiz de autoevaluación, no es un quiz de... Sé que hay un pendiente, un quiz que les dije de argumentación, pero no quiero presionar mucho. La idea de la unidad es que los estudiantes estén tranquilos. Entonces, voy a ver si también se los envío un quiz de estos conceptos, pero no creo que sea necesario, sino más un quiz de autoevaluación para evaluar la clase. ¿Está claro? Ese sí lo voy a mandar enseguida y pues lo van respondiendo entre hoy y mañana. ¿Dudas? No, No, nada. ninguna, profe. Bueno, Profe, ¿cómo quedó la nota de teoría? ¿Cómo? ¿Cómo quedó la nota de teoría? Voy a ser honesto, ya yo saqué la mayor parte de las notas, estaba esperando, hoy tuve un problema con 2 estudiantes, pero ya lo solucioné y por eso no las monté. La idea era solucionarlo ayer, pero ayer estuvo un poco mal, entonces por eso no las monté. En general, a la mayoría en general fueron muy buenos exámenes, hay unos exámenes maravillosos. Pero ya espero montarlas mañana, ya pues me sentí mejor y ya que solucioné un problemita que tenía con 2 estudiantes. Pero ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que perdieron?
50%. ¿Cómo? ¿Qué? 25 ¿25 dentro de estudiantes esas- o el 25%? No, 25 estudiantes, el 50% dentro de esas Yerlin y Frank. What the fuck? Realmente solo 2 estudiantes perdieron. Así que si eso es lo que te preocupa, y no fuiste tú ni fue Frank. Pero Fue bueno, Marta. eso sería básicamente todo. Yo jamás. Y no, pues, o sea, y pues nada, eso sería todo. ¿Dudas? Ah, bueno, ya No, mañana no, sí la no. puedo montar libremente porque en serio ayer estaba que no servía para nada. ¿Dudas? No, profe. Estamos bien. No. Bien. Aunque me parece No, buena idea lo Marta. que usted está haciendo con la evaluación esa. Entonces No, nos vemos y muchas gracias por haber estado hoy. Sé que no estuvieron todos, pero muchas gracias porque realmente sí era Sí. importante para mí y pues ayer sí realmente no podía. Nos Bueno, vemos profe, hasta el luego. martes. Chao, profe. Bueno, hasta Sí, luego, papá. profesor. Muchas gracias. Buenas noches, Ah, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Bye. 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 Yo. Chao.